Mi nombre es Mario Macareno y este es un espacio de ideas, pensamientos, reflexiones e inspiración para vivir el día al máximo y buscar ser cada día mejor persona. Amigos, gracias por escucharnos. Bienvenidos al episodio número 2 de Macareno Podcast. Y bueno, quise tomar este episodio para hablar de un tema que creo que es sumamente importante. Me parece un concepto muy poderoso y que lo vemos, desde mi punto de vista, lo vemos de una forma incorrecta. Y es la vulnerabilidad. Si buscamos la vulnerabilidad como concepto, podemos encontrar el siguiente texto. Y cito: es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Sin embargo, existe la posibilidad de ver la vulnerabilidad desde otro ángulo, donde la vulnerabilidad es un sinónimo de valentía. Me parece que al final ser vulnerable es tener el coraje de mostrarse a pesar del riesgo y del miedo a cualquier cosa, básicamente y principalmente a la opinión de los demás. Y quizá la persona más relevante para hablar del tema de vulnerabilidad es la doctora Brené Brown, y ella define la vulnerabilidad de una forma muy sencilla y ella la relaciona mucho con el coraje. Y ella dice, y cito: se puede medir el coraje de una persona mediante su capacidad para ser vulnerable. Brené Brown es seguramente la referencia en cuanto a este tema. Hay una plática, una TED muy interesante, es de las más vistas en YouTube, en el 2010, donde habla del poder de la vulnerabilidad. Y la verdad es que después de ver la TEDx y recientemente, hace quizá unos meses, vi su documental en Netflix, se llama The Call of Courage, he podido darle un nombre a ese miedo, a lo que piensen los demás acerca de mí, de mis acciones y de mis pensamientos. Y hablando de mi experiencia durante la vida, nos encontramos en situaciones donde nos da miedo, ¿no? Que la gente cercana, y quizás hasta la no tan cercana, nos juzgue y nos pongan ciertas etiquetas que con el tiempo nos podríamos quitar, pero ya las tenemos tan arraigadas que es difícil. Y bueno, por razones como esta, muchas veces no creemos tanto las etiquetas que la sociedad nos pone, y al final terminamos pues viviendo e interpretando un papel que quizá el cual no nos hace muy felices y donde no estamos tan cómodos, pero al final del día nos dan una falsa identidad y nos hacen formar parte de algo, que muchas veces es lo que buscamos a lo largo de la vida. En lo personal, a partir de los 27 años, justo el año en cuando me casé, pues adquirí nuevas responsabilidades y bueno, la vida se puso un poco más seria y comencé a cuestionar lo que pienso, lo que hago y a estructurar las ideas de mucho mejor manera y mucho más claras en mi cabeza. Y encontré conceptos que le daban todo el sentido a todas las ideas que rondan mi cabeza. Comencé a preguntarme si realmente lo que estaba haciendo lo quería hacer, si el camino en el que estoy o estaba era el que realmente me hacía feliz, pero sobre todo comencé a buscarle sentido a las cosas, un porqué. Y quizás es tema de otro podcast, pero habla del círculo dorado de Simon Sinek y te habla del porqué. Del por qué hacemos las cosas, con qué sentido, con qué objeto, con qué fin. Y empecé a buscar más acciones que me dieran ese sentido y a encontrar el sentido mismo, ¿no? Porque al final, durante años importantes de mi vida, quizá entre los 15 y los 18, jugué roles que no quería jugar por completo. Seguí reglas que a lo mejor no quería seguir, y muchas veces hasta me reservaba de hacer cosas pues por temor a exponerme, a que la gente me viera tal como era y que quizá mucha gente no le fuera a agradar lo que pienso o lo que siento. Y en estos días justamente pensaba y platicaba con mi familia y llegaba a la conclusión y pensando que en una edad muy importante como era
entre mis 6 y mis 10 años, 11 años, en la escuela primaria, era mucho más aventado. Siempre había concursos de oratoria, de poesía, de dibujo, de fútbol, de básquetbol, hasta de danza. Y en todos siempre quería participar. Solamente por el hecho de probar y ver qué pasaba. Porque, bueno, siempre me consideré una persona con habilidades y que podía hacer algo. Y que cada vez que acababa alguna disciplina, pues la verdad es que pocas veces o nunca ganaba, o no tenía los primeros lugares, pero tenía esa sensación de, bueno, lo intenté. Y buscaba inmediatamente qué próximo concurso había o qué próximo evento y que podía participar desde eventos con maquetas, poesía, canto, danza, con todo. Y en alguna ocasión, preguntando, me decía una maestra en la primaria, y lo tengo muy presente, me decía, te voy a seleccionar para hacer la danza del viejito. Algunos contemporáneos y gente más grande me entenderá, y la danza del viejito es una danza típica, o un baile típico de muchas partes del país, y me lo aventaba y lo hacía. Y ahí traía en friega a mi mamá, que los disfraces, que los ensayos, que siéntate, escúchame, o mientras lavaba los trastes, escuchaba mi declamación, o lo que fuera a participar o a hacer, ¿no? Y bueno, la verdad es que tristemente, 15 años después, a mis 27, 28, pues comencé a darme cuenta que no estaba tomando mis decisiones por miedo a lo que dirán, ¿no? A lo que a lo que pensaran de mí, a lo que se rieran de mí, pero mucho, mucho más enfocado al miedo a no ser suficientemente bueno. Eso era algo que me volaba mucho la cabeza y me hacía pensar en qué tal que no soy tan bueno y quedo en ridículo, qué tal que no soy tan bueno y se ríen de mí, qué tal que no soy tan bueno y decepciono a X persona. Entonces, pero bueno, a lo largo de la vida perdí eso, perdí esa cosquilla de siempre estar presente, de siempre exponerme, y pues comencé a pensar demasiado en mis decisiones y el temor por el temor al que dirán, y me convertí en el típico caso de ¿y tú qué opinas? Y bueno, en base a la respuesta de que me daba esa persona, yo tomaba mis decisiones. Y al final no solamente podemos quedar en el tema personal, cruzarlo con la vulnerabilidad, algo que quizá me he dado cuenta estos últimos años también es el tema del emprendimiento y la vulnerabilidad. Y aunque puede ser un tema muy debatible, y estaré de acuerdo totalmente con eso, de mucha percepción, yo creo que muchas veces no nos animamos a iniciar algún proyecto por el temor a fracasar. Y abro y cierro comillas. Y más que por el miedo a perder algo, ya sea seguridad, estabilidad o pues alguna cosa que tengamos y que podamos perder, pues también por el miedo a acumular los fracasos, ¿no? Y por desgracia, al final influye totalmente en temas culturales. En México vemos el fracaso como algo muy malo y catalogamos con palabras que la verdad sí son sumamente agresivas, como perdedor, que lo he escuchado mucho, y empezamos a criticar sin parar. Pero bueno, al final creo que aquellos que nos critican, y me incluyo, pues descargan su miedo con esos adjetivos, porque tienen más miedo que tú a iniciar su proyecto. Y es que al final la acumulación de fracasos, y hago comillas, nos vuelven expertos al final, y cada día podemos perfeccionar más nuestros proyectos. Hablemos totalmente de nuestros fracasos sin disculparnos. No es un tema de disculpa. Al final tomamos una decisión, lo hacemos, no funciona o no funciona como esperamos. Pues bueno, pues ni modo. Podemos aprender mucho y a lo que sigue, ¿no? En lo personal, he intentado emprender muchas veces y lo sigo y lo seguiré haciendo. Y mi contador está en -5. De 5 negocios iniciados, he fracasado los 5. Desde distintos tipos. Tuve un servicio de catering, una cafetería, un expendio de cerveza, ¿qué más? Un servicio de café para eventos, y recientemente, hace pues casi 2 años, quizá un negocio de suplementos bariátricos, que fue quizá lo último que emprendí y que no tuvo el éxito que yo esperaba, pero para nada me arrepiento y sigo aprendiendo cada día de cada emprendimiento y cada día mejoro más,
porque aprendo del error y yo les puedo decir que tengo un par de emprendimientos que van por buen camino. Hoy aprendo más, cometo menos errores y tuve la bendición de encontrarme con socias que me apoyan y de las cuales aprendo mucho. Entonces eso también aporta y al final siempre va a ser favorable. Si emprendemos y fracasamos, pues quizás sí haya un tema económico en el cual pues podamos perder, pero al final yo lo veo como el pago del aprendizaje. Al final muchas veces vamos a la escuela, pagamos por un aprendizaje que nunca aplicamos y en el emprendimiento es totalmente distinto. Híjole, de repente invertimos, muchos quisiéramos tener decir, bueno, puedo arriesgar hasta aquí, pero muchas veces creemos tanto en nuestra idea que nos vamos y muchas veces no funciona como esperamos, pero al final es el pago por el aprendizaje y el siguiente emprendimiento será mucho mejor y avanzaremos mucho más. Y al final en las relaciones es el mismo miedo, creo yo. Si hablamos de relaciones y la vulnerabilidad, creo que el miedo se apodera de nosotros de forma distinta. Creo que va más enfocado en la comunicación con nuestros seres cercanos, llámese esposa, esposo, novio, novia, amigos, amigas. Y ya que yo veo que muchas veces nos da vergüenza o miedo decir simplemente que no estamos de acuerdo con algo, que preferíamos tomar otra opción, u otra decisión, pero por el miedo a que nos juzguen, pues nos detenemos. Y al final creo que deberíamos ser completamente libres de decidir pues qué queremos hacer, qué queremos decir, y al final creo que mientras no dañemos a una segunda o tercera persona, según las involucradas, pues bueno, pudiéramos hacerlo. Claro, obviamente no me refiero a querer siempre hacer lo que uno quiera y al final dañar a otra persona y pasar sobre alguien. Simplemente me refiero a compartir la opinión y que al final quizás las otras personas no la compartan, pero bueno, al final estás vendiendo tu opinión. O simplemente que desconocemos algún tema. Muchas veces nos pasa que estamos en la mesa platicando y desconocemos de algún tema o no conocemos lo suficiente para emitir una opinión, pero por miedo o por un lado podemos emitir una opinión que sí puede ser controversial porque no tenemos toda la información necesaria para poder emitir la opinión, o bien no conocemos el tema, pero muchas veces nos da vergüenza o miedo el decir, ¿sabes qué? Desconozco el tema, no puedo emitir una opinión si no tengo tanta información, o bien, oye, explícame un poco más del tema para poder generarme una opinión y poder comentarlo, ¿no? Pero muchas veces decidimos callarnos y quedarnos con nuestras ganas de hacer o decir X cosa. En lo personal yo tengo 3 parámetros con los que busco siempre estar en un estado de vulnerabilidad y que puedan traer más beneficios a mi vida. El número 1 es pedir disculpas. Yo creo que soy la persona que más pide disculpas, no sé si en el mundo, pero sí es bastante constante porque al final, pues nadie somos perfectos, ¿no? Y al final creo que es totalmente importante pedir disculpas en la situación que sea, tanto en lo personal como en lo profesional, porque al final pues nadie somos perfectos y podemos cometer errores, pero creo que al admitir los errores nos permite que la otra persona se vuelva un poco más empática, nos entienda y ya sea que nos ayude o simplemente nos entienda y no se quede con una imagen que no es la de nosotros, ¿no? Como número 2, el preguntar. Creo que hemos perdido esa curiosidad por saber más y creo que es una base importante para mostrarse vulnerable, porque muchas veces pretendemos que sabemos todo y que pues nada nos puede impresionar para no mostrar una debilidad, entre comillas, pero para mi punto de vista, o desde mi punto de vista, es todo lo contrario. Creo que al preguntar hacemos saber a la otra persona pues que queremos aprender de ella y que nos es valiosa la información que nos puede dar. Y como número 3, el gracias. Creo firmemente que el agradecimiento nos muestra mucho más sensibles y mucho más empáticos, además de educados, claro, pero creo que muestra a la otra persona o a las otras personas que valoramos su ayuda, su compañía, su opinión o cualquier acción que venga hacia nosotros y que pueda merecer un agradecimiento.
En lo personal creo que siempre debemos buscar mostrarnos vulnerables, sobre todo hacia las personas que nos quieren, porque creo desde mi punto de vista que es la mejor forma de demostrarles a esas personas que las valoramos, que las queremos, porque les estamos mostrando lo más profundo de nosotros. Creo que ese es un valor que debemos llevar a la práctica en mostrarnos vulnerables. No tiene nada que ver con ser débiles, que muchas veces lo vemos de esa forma. Y acabo el episodio con una frase de Brené Brown, que la persona me gustó bastante, y dice: la verdad y el coraje no son siempre cómodos, pero nunca son una debilidad. Practiquemos la vulnerabilidad y veamos qué pasa. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó el episodio, califícanos y síguenos en Instagram como Macareno Podcast.